Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más. Esto es el ensayo podcast, hablando, conociendo procesos, artistas, referentes, historias y mucho más. Y hoy súper contentos porque tenemos como invitada del día de hoy a Ángela Ñing. Un aplauso, por favor. Me siento como la primera vez, o sea, Siempre como la primera vez. Además, en este ensayo podcast contamos con la presencia de nuestra querida Carolina Tauro. Muy bien. talentosísima. Bienvenida, Ángela, ¿cómo has estado hoy? ¿Qué has hecho? No, he grabado mucho, ¿Mucha televisión? mucha televisión. No, súper bien. Nada, pues acá disfrutando de la visita de ustedes. Muchas gracias por venir hasta mi Qué casa. rico. Ángela, un poco conociendo tu perfil y para que las personas empecemos, pues como las personas que están viendo ese contenido, a armar este personaje que está realizando comedia en Medellín. Cuéntanos cuáles son tus rituales, esas cosas que haces antes de salir al escenario. ¿Cuáles son tus... Bueno, los rituales son como yo mezclo comedia, stand-up comedy con música, pues también canto. Entonces, obviamente, hacer un calentamiento vocal del cuerpo. Me gusta estar vestida y maquillada desde muy rápido porque siento que si no, no entro como en modo. Y me gusta escribirme una palabra acá en la mano que sea como de la suerte sobre el texto que voy a hacer ese día. Entonces es como random, como especie de salvavidas por si hay un... pero nunca lo uso y además son palabras que no dicen nada como estúpida, eh, reina, diva, potra, no sé, es como algo que tal vez sí pueda usar como recurso, ¿Nunca lo pero has utilizado en este no, no, siento que de eso se trata, es el amuleto que me va a impedir que tenga como que deje la mente en blanco, que miedo. Está haciendo su función, la Sí, palabra. total. Pero Ok. es más, no les debí contar esto porque luego me roban mi técnica y se pierde la magia. O sea, nunca has tenido un bache. No, claro, todos hemos tenido baches y uno empieza ahí a navegar, pero en esos momentos ni siquiera me acuerdo de usarlo. Es como, no sé, son ¿Te pasa tonterías. esos momentos de bloqueo? Como... De bloqueo, pues como hacemos stand-up y no hay cuarta pared, está la posibilidad de decir, se me olvidó, ¿en qué iba? Y la gente vuelve y repite, ay, maravilloso, venga, montese acá, que usted se sabe. No, eso, pero yo creo que es un nivel también ya un poquito avanzado, cuando uno está haciendo comedia y puede sortear una situación como esa y antes aprovecharla, captar el público, hacerlo su aliado. Toca buscar un chiste también, o sea, no sé qué vez estaba, esto no tenía nada que ver con el texto, pero justamente, no me gusta empezar con algo vulgar, pero bueno, alguien en Instagram me había escrito como, qué rico darte pipí. Y yo me acordé de eso, que me pareció horrible. Mientras estaba haciendo el show con Hernán Córdoba, un show que tengo que se llama Planchando Tusas, y yo le dije, ay, venga, yo les cuento una cosa. Imagínense que un muchacho me escribió, qué rico darte pipí. Y yo, no, si me va a dar algo que me dé monda. Y entonces me fui para, se me olvidó de dónde venía. Y yo, ay, no, es que la monda distrae, salieron un montón de chistes de ahí. Entonces, bueno, como mientras uno vuelve y la agarra y toca usar ese recurso, pues también de cabaretear, de reírse con la gente, cosas que pueden salir ahí como espontáneas. Un poquito haciendo la retrospectiva, Ángela, contanos y a las personas que estén viendo este contenido, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo ingresaste o cómo aparece la comedia en tu vida? Bueno, yo vivía debajo de un sótano, una chimenea, y Hogwarts me mandó una carta que decía bienvenida a la escuela de comedia. Sí, fue muy lindo. Tenía unos tíos malvados, pero ahora van a todas mis funciones. Ok, los convertiste. Los convertí, sí, de moguls a personas que pueden ser dignas de ver comedia y reírse. Y No, la mentiras. mentira, la mentira. Y la mentira es que yo soy periodista y comunicadora y fui jefe de prensa de muchos artistas de aquí de Colombia, como dentro de lo cómico, pero aparece la stand-up comedy en mi vida. Conozco a muchas personas y yo creo que mi respuesta sobre por qué empecé fue gracias al machismo. Entender que al ver a otros había un universo de posibilidades para decir cosas que eran crueles, que eran crudas, que además apelaban a derechos como amplificar la voz como mujer.
me llevaron a decir, por ahí hay algo interesante, porque es que si yo digo una verdad, a la gente le choca. Ve, puedes decirle a tu cliente que no me toque la nalga cuando estamos en temporada y te indignas. Entonces, bueno, ya este tonito sarcástico sí lo puedo usar haciendo comedia, entonces creo que fue como una herramienta que inicialmente me empoderó, pero que también vi como una vía de desarrollo para mi carrera. Ahí fue que yo monté como mi productora Global Comedia, inicié con la idea de hacer booking para artistas y productos humorísticos para empresas y en el camino de empezar a decir voy a dar clases de oratoria, voy a hacer esto, empiezo a estudiar más la comedia, pero no pensé quedarme. Empecé a ir como a los opens que yo misma como que abrí y me empezó a gustar, esto se vuelve como una droga. Cuéntanos entonces, Ángela, ¿cuál es esa obra maravillosa donde hablas de tu familia? ¿Cómo fue esa obra? ¿Cómo la escribiste? Bueno, yo creo que en todas las obras yo hablo de mi familia de alguna manera porque este show de Planchando Tusas, que tiene baladas o lo que llamamos música para planchar, tiene que ver con la forma en la que yo me relaciono con mi papá. Mi papá es una persona muy fría que expresa poco su amor, pero es como el viejito paisa de venga, tomémonos unos aguardienticos y yo pongo, sé que bebo, sé que fumo. Entonces, Sino que también hay maneras en las que uno conecta con las personas, ¿cierto? y en mi casa es la música, es sentarnos a escuchar lo que mi papá dice, música vieja, él con sus guaritos, uno con una cerveza, cigarrillito, y a contar historias de las buenas, que ellos son muy buenos storytellers. Entonces, eso me conecta con mi familia. Mi mamá era bailarina más joven, entonces ama ABBA, por ejemplo, y el teatro musical. Entonces, creo que ha estado como muy arraigado pues, al tipo de cosas que consumimos en mi casa. Y la obra de la que tú hablas, que se llama ¿Qué idioma le tengo que hablar?, tiene que ver con la historia de mi familia, pero también de Colombia, porque es justamente cómo abordar el conflicto armado desde el humor, pero también desde la perspectiva de mi hermano que es sordo y sobre cómo pudo él haber vivido eso y cómo vivimos nosotros ese momento de la huida del Urabá antioqueño, eh, teniendo un hermano como él. ¿Por qué huyeron del Urabá? ¿Qué sucedió? Huimos porque nosotros participamos en una maratón. Ajá. Entonces era el que corriera más rápido. El que corriera más rápido de las balas. Y lo mejor es que cero banano ahí. Cero banano, ay no, es que Se carga. la caja y uno, corra, que las gallinas y la mamá, apaguen las luces porque una madre podrá dejar morir a sus hijos, pero nunca dejará una luz prendida. Entonces, no, bueno, para nadie es un secreto pues que la violencia, el conflicto armado colombiano ha sido muy complejo, por eso hay tantos bandos, porque lo que a ti te tocó no es lo que a mí me tocó. No es lo mismo una persona a la que Pablo Escobar le dio su casita a la persona que fue víctima del sicariato de Pablo Escobar. Total. Entonces, bueno, esto primero me lanza como esta pregunta de yo por qué soy una niña con privilegios no puedo hablar de lo que me pasó en la guerra, porque pareciera que al secuestrado, que rico, ay, no tan gomelo, no, replay la historia, demasiado bacana, te secuestraron, qué cool. No, eh, la guerra no afecta menos según el privilegio. Obviamente hay como un entretejido complejo y por eso es que uno a veces como privilegiado no es lo suficientemente minoría para sufrir. Hago un paréntesis. Yo soy feminista y me di cuenta que dentro del feminismo hay unas escalas de derecho. Se supone que la premisa es que todas tengamos igualdad de derechos. Ujú. Pero no, mi ciela, porque es que no es lo mismo que tú digas, no, como mujer paisa, he sufrido vejámenes por parte de un hombre o sufrí maltrato intrafamiliar. Cállate porque no eres negra, racializada, ni minoría porque no eres pobre. Y suena muy cruel, pero más cruel cuando se lo hacen a uno. Entonces, bueno, entonces ahora tampoco soy Sufrimiento es el sufrimiento. el sufrimiento es el sufrimiento. Entonces yo creo que es atípico hablar desde el privilegio, pero yo decidí abordarlo desde una realidad que es la mía. Y es de una familia que está en Urabá y se tiene que ir porque están matando a todo el mundo. Sí, la guerra no tiene privilegio. Exacto. Entonces, pues mis papás nunca han sido ricos, pero digamos que eran de clase media.
¿Y qué pasa con esas familias que no regresaron a Colombia diciendo somos víctimas del desplazamiento, sino hizo parte de mi verdad? No están ni siquiera dentro de las estadísticas, porque ellos no van a censarse como víctimas del conflicto armado. Ah, no, yo me fui a buscar otra oportunidad en otro país, me dieron un trabajo, en este caso en Costa Rica, que fue donde yo nací. Pero cómo es empezar esa vida de cero también con un niño sordo que además acá se comunicaba de una forma y llega a ese país y se comunican de otra, porque la lengua de señas cambia de país a país. Y una que es universal, que es, pues según me explicaban como sordos nativos, es un poco básica, es como cuando tú ves películas en españolete pero no entiendes ni un coño. Como las que usan en las asambleas internacionales del unicornio sordo, vainas así, pero digamos que ideal sería que las personas sordas que tienen menos posibilidades de comunicarse con más gente cuando viajan, en fin, pudieran encontrar algo que les ayude a poderse comunicar de país a país y usar las redes sociales para que sea un canal de comunicación mucho más masivo y comuniquen sus artes, sus ideas, en fin. Entonces, bueno, este show va de eso, va de también lo violentos que somos como sociedad, porque ¿cómo te lo explico que seguimos siendo violentos y la guerra no se ha ido? Es que nosotros mismos somos desde cómo nos expresamos con los demás. Es más, mi hermano es sordo y aún así entiende a través de tu forma física que estás siendo violento porque lo estás insultando. Entonces, eso tiene que ver con muchos dolores como personales, con esta historia y cómo es volver desde de Costa Rica a Colombia, como en esta época en donde está la campaña de Vive Colombia, viaja por ella, la campaña de Héroes de la Patria, que para mí fue como muy, muy impactante porque en Costa Rica no hay ejército, no hay policía y mucho menos gente, aunque ahora está muy desmejorado el tema de la seguridad. Mm, yo llego y voy a un centro comercial y hay disque una tanqueta, un montón de soldados con un montón de ametralladoras, porque es un homenaje a los héroes de la patria. Y yo, como así, papá, estamos en guerra. No, ya la guerra pasó, no puede haber pasado la guerra cuando tienes unos ejércitos tan grandes, un ejército tan grande en tu ciudad y algo como la FAC que da hasta revistas aéreas. Entonces, esa pregunta está ahí como de, venga, mi familia sí tiene algo que contar porque hay un contraste. Y la mejor forma de contrastarlo es que vengo de un país que es considerado uno de los más pacíficos del mundo y esto no está, esto no es normal. Y ya empezar a indagar sobre esta historia que vivieron mis papás entrevistándolos. Eso es bastante interesante porque te da la posibilidad de hacer un paralelo, ¿cierto? Como de tener una perspectiva un poco más amplia. A veces nosotros como colombianos no nos revisamos tanto porque nos parece normal, ¿cierto? Ya está tan incluido Ujú. como en la cotidianidad, en los noticieros, que yo creo que la ventaja o el poder radica en cómo nosotros como colombianos hemos aprendido ya a incluir la tragedia y a reírnos de ella, A ¿cierto? volverla paisaje. A volverla paisaje. ¿Cómo te ha afectado el tópico, por ejemplo, de la guerra dentro de tu creación escénica o de tu producción artística? Ay, yo creo que más que la guerra como algo acá, es el hecho de poder hablar desde el privilegio. Uf, cuando tú haces ¿Esa ha sido la stand-up, guerra para ti? sí. Tú tienes a alguien como, no sé, Alejandra Azcárate que habla desde el privilegio, pero es que yo no soy esa persona mezquina. Ajá. Entonces es como, el parcero del 8 me decía, es que tú te ves en escena como una niña gomela y nadie quiere escuchar a una niña gomela. Y yo, pero ¿cómo así? Si yo soy así, yo hablo así y yo hago stand-up y lo que yo tengo para decir importa. Entonces, y es muy complicado resolverlo, pero es como hablar desde el privilegio, porque si bien yo tuve, eh, o sea, mi vida es consecuencia de esa huida que tienen que emprender mis papás, no he aguantado hambre, he podido acceder a una educación buena, en mi caso ir a una universidad privada, salir del país a tener estudios superiores. Ujú. Pero es como, venga, es que a mí no me dolió menos. Entonces, pero es que usted no es del barrio, no ha vivido es nada, Le falta calle. le falta calle. ¿A usted le asustó que no ha vivido es nada? No, es que el problema es que no podemos, ni tú ni yo lo podemos normalizar. Ese es el tema. Y aparece con absolutamente, pues, todo lo que uno hace como desde el libreto. Es esto de, ay, tú sufriste de un abuso sexual.
Pero pues estás hablando desde el privilegio. ¿Cómo así? Perdón. Claro, les vengo a hablar de mi abuso, pero como me pasó en Europa, ay, gorda, no, normal. Eso hace que seamos muy frívolos y muy poco empáticos con la realidad del otro, porque parece que el estatus social está mediado siempre para calificar qué tanto sufrió el otro. No. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? A mí me han pasado cosas que me han desgarrado el alma y la historia de mi No has familia tenido fácil. merece ser contada. Exactamente. De hecho, también hasta lo que nos narras y esa situación especial que tienes con tu hermano, la manera en cómo lo has incluido también dentro de tu proceso, te ha hecho también una mujer un poquito más abierta en ese sentido, ¿cierto? Como entender la diferencia. Por eso es en qué idioma le hablo. ¿En qué idioma le tengo que hablar? Que es un contraste entre, vení, ¿cómo te cuento que seguimos siendo súper bélicos, que nos expresamos mal, que queremos amenazar al otro diciendo cosas como usted no sabe quién soy yo? Pues no, no sé quién sos vos. Pero además, esa mamá, ¿Por qué tendría yo que saber? y porque sí, o sea, como así, esa mamá que además le dice a mi hermano que es sordo, a mí que soy medio sorda, a mi papá que es medio sordo, a mi bisabuela que era sorda. Ángela Daniel, ¿en qué idioma les tengo que hablar? Ma, ¿cómo así? Con las señas basta. Lo que yo les digo les entra por un oído y les sale por el otro. A mi hermano ni le entra. O sea, es una falta de comunicación lógica con la realidad del otro. Entonces, lo chistoso lo llevamos a ponerlo en perspectiva con esa imposibilidad de hablar incluso de temas políticos que tenemos nosotros. Porque es que si a ti no te gusta Petro, eres paraco. Y de hecho, se los contaba antes, me pasó con una colega que, que me dijo algo así. Yo vi como un post que ella puso, que se volvió el post de la polémica. Odio que los ricos del poblado construyan en las montañas, desplazando la naturaleza. Y yo, mor, vives en el Blanquizal. En tu montaña también vive gente. Es que en Medellín, pobres y ricos viven en montañas. Sí, pues, o sea, es O que sea, hay que no es tener un... montaña. O sea, Aquí estamos rodeados, o sea. pues, pero empezó como un chascarrillo, amiga, date cuenta, o sea, no, o sea, el rico no es el enemigo, va Los todo. procesos de choque son interesantes porque a pesar de todo el conflicto nos brinda un terreno para debatir. No, pero Ujú. yo también creo que el debate debería ser, pues debe de tener una base y es el sentido común. Total, o sea, Pero realmente total. a eso me refiero, Caro, ¿cierto? ¿Ves? Porque tal vez nos cerramos tanto y aquí poniéndome el sombrero de, ¿cómo es que es el ejercicio? El de, yo me pongo el sombrero de diferentes, Ajá. exactamente, aquí como haciendo de abogado del diablo, tal vez lo que nos ha faltado es información y eso Claro. hace que uno repita modelos, repita pensamientos y no esté muy obligado a indagar allá, un poquito más allá, otras realidades y te cierras y a pronto, no sé, el debate nos permite como, en algún momento reflexionar, preguntarnos y Ujú. cambiar. Claro, entiendo perfectamente que no es lo mismo cuando tú debes invadir. O sea, yo no soy una persona estúpida, ese es el tema. Para decir, no, no empatizo con tu realidad y bueno, acá todos la estamos cagando. No, o sea, obviamente las motivaciones, los porqués son diferentes, pero cuando estamos haciendo prácticas del mismo sentido, tenemos que sentarnos a evaluar y sencillamente puede surgir un chiste, ay, sí, no lo había pensado, pero ¿qué pasa cuando ya me ensaño con el otro? Entonces la respuesta de esta chica es, eso lo decís vos, privilegiada de mierda. A mí me dicen esto una vez cada semana, cada que abro la boca, porque tu familia es gente de bien. Y a mí sí me ofendió, porque es como, ella sabía que mi papá es el viejito aguardientero, uribista. ¿Por qué? Porque la realidad de este señor de 70 años es que pudo volver a su país. Cuando hicieron, vive Colombia, viaja por ella. Y ya podía recuperar sus fincas para trabajar, en fin. Es su realidad. Yo no voy a llegar a mi papá a decirle, entonces es un viejito y me voy a demorar toda la vida en que entienda diferente. No todos son María Fernanda Cabal, no todos, o sea, no todos, no es acá los de derecha, acá los de izquierda, hay un montón de matices. Es que la realidad de cada uno, ven, yo me siento a hablar contigo, ¿cuál es la historia tuya? Ah, bueno, de que el partido político nos hace mejores o peores. Cada persona tiene una realidad diferente y yo no puedo usar los puntos débiles de tu vida para decir si sos bueno o malo, porque existen esos puntos de dolor acordes a una realidad. Y todo eso, ¿cómo lo volves comedia? Después de respirar, pues lo primero es que
lo visceral que te da como de lo que te parece injusto, que además es solo tu verdad, puede que tú estés diciendo una estupidez. Es hacerle, o sea, usarlo para tener una energía para escribir y tener un punto de vista que puede ser controversial, pero también para defender ese punto. En mi caso, pues como digo, hablar desde el privilegio, pero de temas políticos, no, pues por como así, todos los ricos tienen que ser estúpidos mezquinos, no. O todos los de clase media son estúpidos mezquinos. O solo porque hago stand-up, que se supone que la stand-up le tira a los de arriba, y creo que debe ser así, y no los de abajo. Tengo que venir del barrio y decir, parce, no, es que yo soy de Bello, parce, y hacer el chiste típico de Bello, y que nos robamos sus corazones, y jajaja, el cliché. No, hay otras cosas de percibir el mundo. Somos demasiados habitantes y creo que también hay peladas que conectan con el hecho de que tienen unos privilegios, pero también han tenido dolores, desde las injusticias sociales, desde haber sido víctimas de, pues no lo digo porque lo sea yo, pero es un tema sobre el que yo converso hablando sobre la historia de nuestras madres, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual. Entonces, según el privilegio es el nivel de dolor que yo debería sentir. El de una mujer, repito, del poblado es menos importante que el de una mujer del Chocó. Es que estamos en una línea muy compleja. Así es. ¿Y cómo hablar o cómo es tu pensamiento, noción acerca del arte y política? ¿Cómo deben convivir esas nociones? Yo creo que el hecho, incluso desde la mujer, de poder agarrar un micrófono para decir mi verdad es un acto político porque es algo relativamente nuevo, es un privilegio muy nuevo. Con respecto a género X, yo creo que cuando tú tienes una verdad que es interesante porque puede generar un punto de vista divergente sin que necesariamente las personas estén ahí para darte la razón, hay un punto interesante. Y por supuesto que estoy en favor de el entretenimiento, que es entretenimiento, porque sí, yo me voy para un show de cabaret y tal vez no tenga ninguna reflexión sobre las trabajadoras nocturnas y es entretenimiento puro. Pero yo creo que el hecho de que aparezca el arte como un eje de transformación, porque te cambia el día, porque con suerte puede cambiarle el estado de ánimo a una persona que está en depresión y decide salir a reírse un rato, porque me cambia las perspectivas. Incluso ese show que parece light me puede a mí cambiar la percepción sobre por qué una mujer se viste así. ¿Cierto? Entonces, pueden haber ejes de transformación. Yo siento que es complejo cuando estás en una cultura en donde a veces para facturar tienes que hacer productos más digeribles, pero sí siento que es el camino para llegar a decirle a una persona algo que es cruel después de haberse ganado su confianza. Lograr en ese momento la reflexión, creo que Exacto. yo me refería ahorita y es que finalmente es complicado porque nos duele porque también tiene verdades y las verdades duelen, ¿cierto? La verdad y la comedia, Ángela, ¿cómo va eso ahí? Yo siento que, bueno, obviamente el recurso cómico es exagerar aspectos de la vida de uno. Hay cosas que yo exagero como en planchando tusas, que me parece que tiene que siendo algo muy light, tiene un punto, y es que cuento que una vez un exnovio me dijo que es que mis amigos dicen que tú te acostaste con la mitad de Medellín y yo con la mitad. ¿Cómo así? La otra mitad. Como apelando a esa vaina de porque a las mujeres se nos cuestiona por nuestro pasado y a los hombres no, porque un hombre es campeón, macho, semental, eso, va por otra. Y luego viene, para hacer bien el amor hay que venir al sur de Rafaela Carrá, que es símbolo de empoderamiento femenino, de la Es muy sexualidad buena publicidad femenina. para el continente. Total, me encanta. Y Pedro. Entonces, ese es mi punto de verdad, sin que yo me haya acostado con todo Medellín ni con la mitad siquiera. Pero tú estás hablando mierda de mí. Yo voy a usar eso para hacer algo muy chistoso y burlarme de vos en la cara. Y de paso decir que sos muy machista y que estás equivocado. Entonces no tengo que decir, esto y ojalá pues se muera en un barranco, eso no es chistoso. A través del chiste yo sí puedo establecer un punto. Tú tienes una personalidad controversial, ¿cierto? O sea, eso hace parte también de tu ser y es bonito y admirable ver cómo lo defiendes. ¿Cómo has desarrollado estrategias vitales desde tu personalidad
también para hacer transformaciones, por ejemplo? Pues lo primero es que yo creo, bueno, esto tiene que ver con un camino desde lo profesional, pero también desde lo humano, porque no eres el mismo actor cuando tenías 20 años que ahora, ¿cierto? Porque cómo te comportabas, cómo recibías la crítica, cómo percibías el mundo. Entonces yo creo que en algún momento de mi carrera yo sí perdí mucho tiempo porque necesité mucha validación de los demás. ¿En qué sentido? No, pero es que yo no tengo nada que decir del barrio. Entonces voy a tratar de contar cosas tristes que me han pasado. Es como, no, parce, si mi verdad no es esa, pero yo tengo un punto de vista sobre el mundo. Yo puedo hablar sobre qué pienso de Palestina, puedo hablar sobre qué pienso de la política, puedo hablar qué pienso sobre el Papa, puedo hablar sobre cosas súper interesantes, puedo hablar sobre los koalas. Tengo un show que se llama El Animalario, habla de koalas, canguros. Pero también me doy la licencia de decir, para mí es importante hacer un show como en qué idioma le tengo que hablar, porque quiero un show con señas, que incluso una comediante me escribe y me dijo, yo ya hice uno, y yo, felicitaciones. Pues, pero no lo hiciste como yo. Porque Pues, tanta prevención. parece que además sé que tu show no fue como este, porque en este show hicimos todo un trabajo de hacer un libreto alterno, porque los sordos no se ríen de lo que nosotros nos reímos. Y tuvimos a 3 personas ayudando a construir un libreto solo para que los sordos se rieran. Y es un trabajo demasiado grande con señas vernáculas, señas caseras, lengua de señas colombianas, con un sordo nativo, con una metodista, con un método lingüista, con este intérprete que teníamos. O sea, hace un trabajo muy grande. Pero me parece muy chévere que estés haciendo eso, porque hay muchos espacios donde donde las personas con discapacidad, porque así se les dice en la Ujú. ciudad, ¿cierto? Así está dentro de las leyes, Y si no, el mío sí es discapacitado y es mi hermano y yo eres mi no loco. tienen acceso a la Sí. cultura y no No, tienen acceso a otros y de hecho yo no sitios. soy hipócrita, es decir, este show podía ser para el disfrute de las personas sordas, pero este show estaba hecho para oyentes. ¿Por qué? Porque necesitamos que nosotros entendamos cómo habitar un mundo donde hay Me diferencia. parece súper lindo. Entonces, ven, tengamos espacios de silencio. Ven, yo te cuento desde la historia de mi hermano cómo ha sido crecer con este hermano, que es como cuando estábamos, yo cuento, por ejemplo, estábamos chiquitos y íbamos a jugar escondidijas. Y él, yo me escondo, y se venía a esconder conmigo, le digo, puta, y yo, pero escondete al otro lado que vos. ¿Quién dijo que los sordos son silenciosos, marica? Mi hermano empezaba. Y yo, Ariel, siempre nos pillaban. Grito que no Es justo, ¿quién era la víctima? Él o yo, él me robó la infancia, me robó la posibilidad de ganar en escondidos. Entonces él no es ninguna víctima. Y en mi casa hemos tenido este lenguaje para reírnos de eso, que ha sido una realidad compleja. Contanos un poquito de ese, o a las personas que ven este contenido, Ángela, digamos que tu primera infancia la viviste en Costa Rica, ¿cierto? ¿Cómo es ese paralelo entre Costa Rica y Colombia? ¿Extrañas todavía ese país? ¿Lo haces parte de tu dinámica? Costa Rica es un país hermoso, maravilloso. eh, Qué extraño, McDonald's hay acá. Taco Bell no, pero la verdad no extraño para nada la gastronomía de Costa Rica. Si hay una salsa que es emblemática que se llama salsa Lizano, Rica. es un gusto adquirido. O sea, Es yo, como las aceitunas. exacto, es como una salsa para carnes, literal, que creó una familia que se llama Lizano y uno le echa a eso de todo, sí, le echa a todo eso, mango, a lo que sea, al gallo pinto, que es el plato típico de allá, pero no tienen tanta diversidad. Acá uno encuentra sopas, encuentra tamales, encuentra lechona, encuentra platos típicos secos en todas las dimensiones. Y cambia Sí, drásticamente el... entonces la comida de acá es deliciosa. Pero cuando llegamos de Costa Rica acá llegamos donde mi tía, que le decimos la Titi, apartado. Y llegué y dice, muchachas, les voy a hacer un mondonguito porque lleva mucho tiempo por fuera del país y nosotros, pero veníamos en son de paz, no más guerra, señor. Pero ¿cómo te fue con el mondongo? No, a mí me gusta, pero la primera vez Es difícil. no, uno le sabe rico porque Claro. pero cuando preguntas esto de qué es y ya eres consciente, Pancita. igual mi mamá nos hacía comidas colombianas. No, pues esto es por acá pasa el popó de la vaca. ¿Cómo así, señora? ¿Por qué tienen que hacer esto? No entiendo. La morcilla, por ejemplo. La morcilla es muy rica. Oh, me encanta demasiado.
O que estábamos a 39 grados en Urabá y llega mi tía, vea chocolatico caliente para que se refresque. ¿Cómo así? Tengo mucho calor, tráigame unos Choco Crispy, señora. Entonces es cambiar unos hábitos malísimos. Ángela, y yo creo que eso también te ha fortalecido entrándonos ya en materia de eso que estás construyendo con tu festival, que quisiera que nos cuentes un poco de eso. Has enriquecido también digamos, la cartelera que tienes ahí con artistas de otros lugares. Entonces, entrando un poco en ese tema, ¿de dónde surge el festival? ¿Cuál es el objetivo y cuáles son los artistas que tú estás invitando a tu festival? Bueno, el festival ha mutado mucho desde la versión en el 2020 que nos tocó en pandemia, pero Virtual inicial. ahí no iba a ser virtual, iba a ser en Casa Teatro El Poblado, cuando no, que se encierran y yo ya con el estímulo ganado, para los que no saben, que nos escuchan desde Rusia, todo eso, que es un estímulo, no es un estímulo. Las personas acá, los artistas marginales, postulamos a presupuesto público y entonces si nos va bien, el Estado nos dice, mira tu dinero. Y con eso hacemos grandes ideas. Entonces lo tuvimos que hacer a puerta cerrada, pero como El arte. te estimulan el arte, ¿cómo te parece que en la primera versión yo tenía artistas súper grandes? Estuvo Lorna Cepeda, estuvieron las de La Culpa es de la Malinche, estuvo Janet Ballman, Leslie Wolf, parce, hubo gente demasiado tesa y chicas que creyeron en el proyecto, pero yo igual estaba, o sea, uno aprende haciendo, no es como que hay una escuela de formación en producción ya, que hay profesionalizaciones y vainas, pero, parce, no hagan, o sea, la gestión cultural, la producción, listo, estúdiela, pero hágala, si no se va a quedar en papel. Entonces ha sido de aprendizajes, de huepucha, nos quebramos, debo 50 millones, ¿cómo así? Estamos en la pandemia, ¿qué voy a hacer? Desahúcienme y volverlo a intentar. Entonces este año ha sido el resultado como de tomar decisiones, incluso que ya no son desde el corazón, porque esto nació de amplificar la voz de las mujeres en las artes escénicas, y sí, pero también, como en todo, hay artistas que trabajan y otros que no, con quién te sientes a gusto, qué les suma a nivel también de poder atraer públicos. Entonces al inicio no nos enfocamos tanto en traer como artistas tan famosas porque era como, es una plataforma escénica para artistas que están en proceso de crecimiento. Entonces, ¿para qué pagarle de pronto a una que ya tiene unos seguidores? Pero definitivamente mejora la experiencia porque también para las que no tenemos tantos seguidores, qué chévere que este año viene la señora católica. Viene, por ejemplo, Frida Araujo, que es un Marcela Gallego, que es actriz súper reconocida acá en el país y que está haciendo comedia. Es como, vení, qué chévere, que esa audiencia venga a ver qué hacemos en stand-up, que la de la señora católica vaya a ver a la de Marcela. Viene la Rebe González del Salvador, viene Pa Monstruo de México, viene Maricruz Arias de Costa Rica. A ver, ¿cuál es más? Yamile Valencia, que es de acá. Liz Quiroga, que es una cuentera súper reconocida de Tunja, también va a estar compartiendo con nosotros. Entonces, van a ver gente de unos países súper diferentes a la cultura de nosotros compartiendo estos espacios y nosotras en una pijamada porque nos quedamos en un Airbnb compartiendo, o sea, de verdad es como un campus school. Entonces no es solo el festival, sino los lazos que se establecen ahí y es justo la energía con la que quiero estar, más allá como de los números tampoco es tampoco es que usted tenga que ganar un puesto porque sí, porque es que no con todo el mundo es rico trabajar y a mí me han dicho, entonces llamas por rosca, pues llámenle lo que sea, la que se suda el billete aquí para hacerlo soy yo. Es súper chévere lo que nos estás diciendo porque el trabajo tuyo siempre es colaborativo. Desde que empezaste pues la entrevista nos has dicho cómo trabajar colaborativamente, cuáles son las ideas que tienes, cómo te ha ido con eso, con los grupos. Es complejo porque cuando todos saben que los que son directores, líderes de teatros, de compañías teatrales, es difícil a veces quedar bien con todo el mundo porque cuando tú no ves en números, no entiendes lo que el otro está haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces a ti te pueden decir tacaño, explotador y es como, ok, vea, lo explico de esta manera. Chica, ¿cuántas personas trajiste a esta sala? Ninguna. Entonces yo te estoy pagando 1 millón de pesos. Tú no eres negocio para mí. Entonces, esto también es un tema de mirarnos como negocio, ¿no? Porque claro, aquí hay un dinero estatal, pero si ese dinero estatal no existiera, ¿cómo podríamos facturar? Como yo tengo una mente también muy empresarial, es como,
Venga, yo qué nóminas estaba pagando en la primera versión, que estaba pagando 3 millones de pesos, 7 millones de pesos. No, cuando ya me doy cuenta que en otros festivales pagan otros rubros, yo digo, claro, es que es una experiencia de doble vía, tanto para el artista que nutre las experiencias internacionales, como para el festival que está corriendo un riesgo y aparte yo no soy Ocesa, yo soy una pelada normal tratando de conseguir recursos para llevar algo a cabo. Entonces, si tú no lo valoras, está bien, es que no tienes por qué estar. O sea, yo no te estoy obligando a que estés, pero yo sé que yo pago bien. La cuestión es que también tienes unos compromisos. No firmas contrato, no cumples, ¿qué esperas? Ver una sala llena y yo soy la que no cumple. No, es que esto no es un tema en donde el artista cree que todo lo merece porque tengo 100.000 seguidores. Yo tengo amigos con 400.000 seguidores y no va nadie a la sala. Y productos que modestamente, como Planchando Tusas, no tenemos tantos, pero la gente va porque el formato supera a los actores. Em, ¿Cuánto presenta exacto. necesita la gente en ese momento? Ven, Ángela, qué importante también hacer un paréntesis para hablar, como para vernos el reflejo como artistas con respecto a la sociedad y cómo nosotros a veces nos volvemos competencia cuando deberíamos ser aliados. ¿Tú cómo lo ves ahí? Lo que pasa es que es eso, nosotros deberíamos circular más en los cargos. O sea, darnos la oportunidad de decir, parce, yo voy a producir mi función para 20 personas, para 10, pero yo lo voy a hacer. Voy a hacerlo con costos y voy a pensar ambiciosamente. El flyer, voy a pagar para que me hagan un buen flyer. Pauta publicitaria, es que ¿cuánto vale una pauta de un festival? 3 millones de pesos. Vuelos. Venga, es que no es solamente los 800.000 pesos o el 1.200.000 que yo le doy por hacer 15 minutos. Es que usted para venir de México hubo 2 vuelos. Para eso yo tengo que darle desayuno, almuerzo y comida y para eso necesito unos hoteles. Entonces, un artista que viene a hacer 15 minutos me está costando 5 millones y tú no te estás dando cuenta de lo que cuestas porque no estás trabajando. Y no hiciste el proceso de producción para decir, ¿cuánto cuesta? Ay, muchachos. Cabe hacer la reflexión, ¿cierto? Con respecto a que todo tiene muchos matices, muchas perspectivas y tal vez tendemos a criticar la experiencia que hemos tenido desde cierto punto de vista sin reflexionar que no hicimos también nuestra tarea. Exacto. Es como, y también es muy fácil decir que no. Ve, yo les dije, la próxima vez que vayan a un festival, si no les gusta, pregunten en qué hotel me voy a alojar. ¿Usted hizo ese trabajo? ¿O tiene manager? ¿O lo hizo para que luego no diga, no había agua caliente? No hay. Y créeme que es el menor de mis problemas. Es el menor de mis problemas. Si quieres, este es el teléfono del chico del Airbnb y le preguntas como cualquier persona resolvería. Si me quieres ayudar, no me pongas a hacer micromanagement. Somos adultos y tú. Hablando de ese rol de producción, Ujú. ¿ha sido complicado para ti asumir también estar en el escenario y también Sí, desde afuera en la producción? es que a la gente todo, Quizá todo el a la gente todo les sabía popó. O sea, el año pasado fue como, ¿por qué tu función de planchando tusas está llena y la de nosotros no? Y yo, exacto. O sea, si fuera por negocio, entonces yo hago 3 noches de planchando tusas y no porque, puta, nuestros números sean exorbitantes, pero modestamente ya podemos llevar a 200 personitas, que para mí es como, pucha, demasiada gente yendo a un show cuando yo también llevaba 4 o 2 personas. Entonces, ¿por qué no la metiste en la gala principal? ¿Sabes por qué, mi reina? Porque si yo la meto ahí y luego va mucha gente, hubieras dicho que me trepé de tus 300.000 seguidores. Entonces la gente no va a quedar contenta. Yo hago lo mío y yo creo en lo mío, que me cuesta, que me equivoca, que a veces me desborda la logística, que claro, pero hay formas de hacer ese feedback, porque hay una persona que finalmente se está echando el lastre de decir, voy a hacer un festival que no me hace rica. Normalmente no. ¿Ha valido la pena todo ese esfuerzo que Yo estás creo que haciendo y por qué lo sigues humanamente, haciendo? o sea, en lo humano sí, pero ni siquiera por idealizar el trabajo con las mujeres, sino también para darme cuenta que este es un tema de seres humanos, porque a otra vieja sí se la monto. Entonces es como entender ciertas lógicas que esto es un negocio. Yo me cambié el chip y yo lo voy a hacer porque creo en el contenido de estas mujeres, pero no voy a justificar cosas que tienen que ver con falta de profesionalismo. Es un negocio, entonces, muy bien. Si me toca traer a la señora católica y no alguien de Colombia, sorry, ya lo intenté. No, pero por favor, tráela. Es que es un hecho, es un hecho. Ángela, ¿qué es lo positivo, cierto? Como también Ujú. nosotros empezamos digamos, a hacer este tipo de reflexiones es importante porque nos ponen a observar cosas que tal vez Sí, no están tan a la vista y que uno empieza a sí. repetir. Pero, ¿qué ha sido lo bello y por qué sigues trabajándole y por qué sigues construyendo este festival de mujeres? ¿Por qué es importante para ti como un proyecto personal? Lo primero es que, ay, uno mejora mucho su capacidad de aguante mental.
Aprendí a valorar mucho el trabajo de cada persona que hace parte desde el técnico, el de las luces, la sala. O sea, es algo muy complejo que está detrás. Hay personas maravillosas que han pasado por el festival. Hace 2 años fue una versión maravillosa que estuvo una eh, de las precursoras de la stand-up en México, primera mujer lesbiana en subirse al escenario a hacer stand-up. Eh, Adri es una cucha, parce, súper tesa, que no está en el mainstream. De hecho, no le interesan muchas cosas de eso, pero es que es súper contundente en escena. Es una persona solidaria, brutal. Tú conoces acá productoras, chicas que tienen otros festivales. Me ha abierto puertas para ir a otros festivales, porque más tonta yo sin usar a mi plataforma para también poder circular. Me permite ver otros puntos de vista del humor, como otros estilos escénicos. Ha hecho mucha hermandad también porque pues por 3 o 5 personas que hacen un mal ambiente, que replican de pronto malas recomendaciones, yo no voy a arruinar un proceso que creo que es muy valiente. O sea, si fuera tan fácil hacer un festival, hazlo tú. Yo quiero ser, yo pienso mucho en qué abuelita quiero ser, en qué viejita quiero ser. Y yo quiero ser una abuelita que sea así como súper Rafaela Carrá y tenga un festival súper grande, así como, porque es que a veces, y me lo dijo una mujer, mira, eso solo lo ha logrado hacer alguien y es Fanny Mickey. Hacer un festival y hacer algo en escena. O eres una cosa o eres la otra. Yo ven, los referentes que tenemos de gente que ha logrado cosas no están para cortarnos las alas. Es que si Lady Gaga se hubiera puesto a pensar en lo que había hecho Madonna, no sería Lady Gaga. Yo no tengo que ser Fanny. Pues yo puedo hacer lo que yo voy a hacer y puedo tener un festival inmenso que no solamente quiero que tenga estas artes escénicas, sino que quiero traer a una chula de clown, quiero traer actrices cómicas, quiero hacer un festival de artes escénicas desde lo humorístico súper grande y, y tener como una perspectiva como más 360 de lo que podemos disfrutar, en donde la mujer es el eje de celebración. Haciendo una reflexión, Ángela, con respecto ya a la ciudad y a Medellín, ¿qué puedes decirnos acerca del medio desde tu percepción? Creo que están pasando cosas muy interesantes. Incluso hay varias actrices que empezaron a hacer comedia hace un par de años y están teniendo un tráfico muy interesante de audiencia. Eh, yo sé que siempre está entre nuestras artes escénicas. Los cuenteros dicen que los comediantes somos mediocres. Los comediantes que los cuenteros son mamertos. Los actores, sí, los actores con los que se pasan del teatro a la stand-up, que es lo fácil, que no sé qué. Entonces hay de todo. Usted vaya a lo que le guste y dése la oportunidad de ir a ver gente nueva también. Yo creo que ese es el mensaje. No pensemos que el otro es competencia. Muchachos, cada quien tiene un camino y usted no conoce el del otro. Y no todos vamos a resultar en la televisión y vamos a ser famosos. Cada uno tiene unos caminos genuinos y unos propósitos diferentes. Entonces, la comparación solo hace que perdamos el foco de lo que nos hace únicos. Si yo estoy diciendo, pero es que hizo no sé qué, no. Haz y cree en esa idea genial, tómate tus tiempos y cree que esa persona que está llevando mucha audiencia va a ser el puente que va a permitir que otras personas se interesen en ir a consumir mucho más lo que hacemos. Entonces, es honrar a los demás en lo posible, no hablar mal del otro si no conozco sus procesos. ¿No le gusta? No vaya. Así de sencillo. Tampoco lo destruya de No, manera pues como malintencionada. exacto. Pues, a ver, no nos digamos mentiras entre amigos. Podemos decir, ve, eso no me gustó, me Pero pareció precisamente eso, entre amigos, entre amigos. cuando hay una intención también como de No, mejora. yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo Sí, sí. pienso que las personas deben tener, y sobre todo el artista tiene la responsabilidad de cuando entra a una sala, poder hacer una crítica profunda del trabajo que está viendo, porque no somos espectadores rasos. Eso pues es importantísimo, pero no quiere decir que porque yo te diga que o no es entre el gusto, sino cómo estás trabajando, no quiere decir que yo te vaya a odiar, ¿cierto? Pero también es como el espacio, es decir, yo voy al show de Wanda y no es pues Show de Wanda. al show de Wanda en pelota. Y yo salgo y digo, no, que show tan malo, Wanda, me parece que es súper flojo, no sé qué, es el momento y es la forma, no, o sea, dos, bueno, hay una cosa que yo hablaba con Wanda que es muy interesante y es, en Medellín necesitamos críticos, no tenemos, porque ahora el periodismo que está cubriendo
la cultura, y no me lo estoy inventando, mis amigos me lo dicen, ve, pues sacamos lo que más fácil se puede sacar del boletín de prensa con las fotos en mejor calidad, fin. Si no tenemos a esas personas que sí van a cubrir farándula y lo que hacen los influencers, que respeto también mucho, es muy interesante cómo se factura en ese rubro, pero no los tenemos. Ahora bien, aportan algo que yo me subo a decir, story time sobre cómo me parece una Juan David. No, porque es que estoy dando una forma parcial de lo que las personas pudieron ver. Eso me lo puedo dejar en mi grupo. ¿Por qué? Porque es muy nocivo. Yo no sé si le estoy quitando la cuchara de la boca a una persona y la gente cree que tú eres el mismo que cuando empezaste. Hay gente que dice, pero Ángela Ñungo es muy mala comediante. Parce, primero nunca me has visto. O sea, dime, o sea, Date la oportunidad. o me viste hace 8 años cuando estaba en un bar y nos echaban a todos. Ok, Ángela, nos estabas contando acerca de la crítica, ¿sí? Como que nos puedes ayudar ahí como a entender. No, que me parece muy importante tener como puntos de discusión. Esto que ustedes están haciendo, maravilloso, que inviten a otras personas, súper bien, porque tenemos que aprender a conversar. O sea, no hay ningún dueño de la verdad. ¿Por qué tenemos industrias tan grandes en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia? Porque hay espacios desde la radio, desde los podcasts, que reúnen gente a que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en las cosas, a ir a los espacios dándonos la oportunidad y claro, también, si a uno no le gusta algo, decirlo, no volver, porque las personas tienen que saber que detrás tiene que haber un trabajo profesional. Es como yo digo, está bien que las personas vayan a tu show, prendí esta salvia y fue la peor decisión del mundo. No se rieron una vez, pero siempre, ¿no? O sea, evalúate, o sea, tiene que haber un proceso introspectivo en donde digamos, la gente no está viniendo, es porque falta calidad o porque me falta capacidad de estrategia de marketing, de difusión y conversar Pero como... pensar que lo que tenemos ya es un material definitivo y que el Exacto. ego nos llegue un poco como a variar, a mirar. O incluso podemos ir a ver otra cosa que no me parezca tan chévere, como decir, veo ir a ver Planchando Tusas. Ah, bueno, no me gusta mucho el formato, pero quiero ver si veo algo interesante sobre ve cómo le están promocionando, porque esta gente está llevando cosas sin tener de pronto tantos seguidores. Entonces, como un trabajo de campo como más consciente, como más profesional 360 por así decirlo. Y pues yo creo que no tenemos nada que perder con decir. Yo tengo muchos amigos de otros países que dicen, hoy te presentas y yo no, pero tengo un amigo que sí se presenta hoy. Anda, no sé qué, o tengo cortesías para esto, o parce, sea consciente, usted tiene plata para pagar. Eso también es muy importante, que la gente pague. Sí. ¿Cierto? Yo soy defensora Total. de eso. Yo no volví a hacer aporte voluntario hace mucho tiempo, y claro, entiendo que hay atmósferas en donde si yo voy, por ejemplo, a un barrio que no tiene tanta posibilidad adquisitiva, pero bueno, eso está cobijado por programas, hay como un propósito en concreto. Pero si yo creo que mi trabajo tiene un valor en donde somos dos en escena, en donde hay un vestuario, en donde además cantamos, parce, no le puedes poner 10.000 pesos a tu show. ¿Por qué? Porque es que desde lo que comunicas de tu precio estás comunicando cosas de las audiencias, puedes buscar una estrategia para estudiantes, tanto sí, eso está muy válido, pero el trabajo de nosotros es un trabajo que vale y porque Yo también estoy de acuerdo con eso. ¿Qué viene para el futuro, Ángela? Eso, que viene. ay, venga, yo les leo la carta, el tarot de los... Sería bueno que nos pusieras ahí fechas del festival, Sí. lugares y Sí. donde las personas pueden encontrar, digamos, un Bueno, información. para encontrar información me pueden seguir como Ángela Comediante. El festival se va a hacer 4, 5 y 6 de septiembre en el Teatro Prado del Águila Descalza y en el Solar. Para las funciones de Planchando Tusas, que son las que voy a hacer este año, también vamos a tener en Mero Bar, pero también voy a tener un estreno que se llama Planchando Tusas sin él, porque vamos a hacer Hernán y yo un multiverso. Alone, lonely. Porque es como la secuela. Hernán luego va a ser como la precuela, que es Planchando Tusas sin ella. Entonces yo me veo, la verdad, como Cher. Mentiras. Quiero ser la comediante que canta y ser cucha y decir como estoy súper apoteósica y hago teatro cómico musical. Como algo diferente y que las personas sepan que cuando van a un show mío van a encontrar mucha musicalidad, muchas risas y muchos brillitos. Bueno, muchas gracias, Ángela, qué rico. Para ya finalizar esta conversación, quiero agradecerte por tu generosidad, porque ustedes no lo vieron, pero tuvimos aquí varias tomas que no funcionaron
y tener la capacidad tranquila de volver a entablar la conversación, eso habla muy bien de ti. Ay, no, gracias a ustedes por venir hasta acá y por pensar en mí. Muy linda, una mujer comediante, una feminista que habla políticamente, que habla abiertamente y que tiene una mirada importante sobre la ciudad. Muchísimas gracias, Ángel. A ustedes. Y a ustedes les dejamos la tarea, por favor, de que activen la campana. Por favor, activen la campanita, compartan, por favor, comenten. Todo este producto nosotros lo hacemos para ustedes, para poder crear puentes que nos acerquen un poco más a los creadores con estas historias maravillosas que alguien debe contar. Así que para eso está el Ensayo Podcast. Ustedes, un abrazo fuerte en la hora que nos estén viendo en este contenido y bueno, Compartan. chao. Excelente. Unbelievable. Gracias.